Si bien Pablo Salum no es el primero que nos haya etiquetado como la secta del riñón, él sí ha inventado su propia versión, llamándonos la secta El Riñón de Jesús, usando mentiras, distorsiones y prejuicios para acusarnos falsamente de tráfico de órganos y turismo de trasplantes, y de coercionar a las personas para obligarlas a donar riñones. Incluso ha dicho que somos una organización coercitiva que roba órganos. Estamos explicando el nacimiento de la organización coercitiva que roba riñones. ¿Ah? La organización coercitiva que roba riñones. Ahora, esta mentira de Pablo Salum de que robamos órganos lo ha utilizado también como títulos para algunos de sus videos para llamar más la atención. Asegúrate de mirar este video completo porque voy a mostrar con evidencias concretas cómo Pablo Salum ha mentido una y otra vez sobre este tema. Pablo Salum también ha generado indignación y odio hacia nosotros en la sociedad en general, y miedo y pánico en familiares de miembros y asociados de nuestra comunidad, implantando la mentira de que tenemos una granja humana. Esto es una granja humana, chicos. Esto es una granja humana. Difundan esto en las redes y pidan que se termine con esta granja humana. Difundan esto en las redes. ¿Ustedes qué opinan? Los leo en el chat, ¿eh? Dejen sus comentarios, los leo. Los leo. A ver. Granja humana, todos dicen granja humana, están indignados. Granja humana, todos dicen granja humana, están indignados. En esta granja, porque para mí es una granja que tienen de humana, lamentablemente. Y obviamente que uno, como padres, estamos muy asustados de todo esto. Obviamente que uno, como padres, estamos muy asustados de todo esto. ¿Sabés qué son? Son animales, son caníbales. Caníbales. Son caníbales. Roba órganos y roba vidas. Explícame cómo te quedas con los órganos si lo viene la gente. Todos en cana tienen que ir, los cerebros de esto. Porque violan a las mujeres, le roban los órganos. Porque violan a las mujeres, le roban los órganos. ¿Cómo vivir por fe? Son unos delincuentes. Asco me dan. Asco, Asco. A-S-C-O. Asco. Pablo Salum también nos acusó falsamente en sus redes sociales y en los medios de comunicación de tráfico de órganos y turismo de trasplantes, incluso diciendo que somos culpables de la trata de personas en su máxima expresión. Pablo. Esta organización coercitiva, lo más grave que tiene, que ustedes no lo han nombrado, es que están vinculados al tráfico de órganos y al turismo de trasplantes. A las víctimas a la trata también. Se las obliga a donar un riñón. Se las obliga a donar un riñón. Estamos hablando de tráfico de órganos, de turismo de trasplantes. Estamos hablando de la trata de personas en su máxima expresión. Tráfico de órganos, turismo de trasplantes, la trata de personas en su máxima expresión. Todo lo que Pablo Salum dijo es mentira, como bien lo voy a demostrar con evidencias concretas en este video. Empecemos con esto de que somos supuestamente culpables de la trata de personas en su máxima expresión. ¿En serio? ¿Peor que la compra y venta de niños para explotación sexual? ¿Peor que la trata y explotación laboral de miles de personas en las minas de África? ¿Peor que lo que ha salido a luz sobre las actividades en la isla de Epstein o de P. Diddy? No. De hecho, no somos culpables de ninguna trata de personas. Prueba de eso es que Pablo Salum ya nos acusó ante las autoridades por trata de personas y tráfico de órganos. Pero después de casi 2 años de investigación, después de allanarnos, revisar nuestros dispositivos, cuentas bancarias, tomar testimonios, hacer pericias psicológicas de miembros adultos y niños de nuestra comunidad, las autoridades federales de Argentina concluyeron que no había ninguna evidencia de que hayamos cometido delito alguno, ni siquiera alguna evidencia mínima como para justificar una imputación. Así que esto de que somos culpables de cualquier trata de personas, ni hablar de la trata de personas en su máxima expresión, es una clara mentira de Pablo Salum. Sin embargo, Pablo Salum se queja de que las autoridades en Argentina hayan archivado el caso después de que no pudieron encontrar ninguna evidencia de que seamos culpables, porque él alega que en realidad hay millones de pruebas. Es increíble
que la justicia argentina haya dejado impune este caso, que hay millones de pruebas. Que hay millones de pruebas. Es mentira que Pablo Salum tiene millones de pruebas. Lo único que tiene son mentiras, distorsiones y prejuicios, sean los suyos propios o de otras personas, así como estoy mostrando en este y varios videos de nuestro canal. Pero a Pablo Salum se le olvida que, a pesar de que ahora él está diciendo que hay supuestamente millones de pruebas, él ya admitió públicamente que él no tiene ninguna prueba de que hayamos estado involucrados en el tráfico de órganos y turismo de trasplantes. Lo que no podemos decir, porque no tengo prueba, es cuál es el fin. Si hay alguien detrás de la organización que recibe a las personas que van de otros países, en estos países que sale muchísimo dinero un órgano, y le cobra por detrás sin que la víctima sepa, o lo hacen solamente porque el líder quiere. Lo que no podemos decir, porque no tengo prueba, es cuál es el fin. Porque no tengo prueba. Él mismo confiesa que no tiene prueba sobre cuál es el fin. Pues si no tiene prueba sobre cuál es el fin, no tiene prueba sobre nada, porque es el fin lo que determina si realmente es tráfico de órganos. Porque recordemos que el tráfico de órganos, de acuerdo a las definiciones oficiales, es la extracción de órganos de donantes vivos o fallecidos sin consentimiento o autorización válidos o a cambio de una ganancia financiera. Esto también incluye solicitar o reclutar donantes o receptores cuando se lleven a cabo para obtener ganancias financieras. Es decir, que el tráfico de órganos tiene que ver con trasplantes de órganos que se hacen a cambio de una ganancia material, o sea, la venta de órganos. Y el turismo de trasplantes no es simplemente un viaje en la que un paciente y un donante viajan internacionalmente con el fin de llevar a cabo una operación de trasplante, sino que específicamente es cuando se hace tal viaje para llevar a cabo el tráfico de órganos, es decir, cuando se lleva a cabo para obtener ganancias financieras. Nosotros jamás hemos estado involucrados en el tráfico de órganos o turismo de trasplantes, y es por eso que Pablo Salum dice con toda la razón que él no tiene prueba de nada de esto. Es más, Pablo Salum admite que ni siquiera tiene una víctima que pueda presentar a quien le hayamos obligado a donar un órgano, y se queja de que las autoridades estén esperando por lo menos eso. O sea, ¿qué más tenemos que presentar? ¿Qué le tenemos que llevar a una persona ya víctima que le hayan obligado a donar un órgano? ¿Qué le tenemos que llevar a una persona ya víctima que le hayan obligado a donar un órgano? Pablo Salum no puede presentar a una víctima a quien le hayamos obligado a donar un órgano porque tal víctima simplemente no existe, salvo, por supuesto, en la imaginación y la falsa narrativa antisectas de Pablo Salum. Pero es peor que eso, porque Pablo Salum sí tiene evidencias de que las donaciones de órganos que llevaron a cabo nuestros miembros fueron donaciones gratuitas. Por ejemplo, acá vemos un tuit de Pablo Salum diciendo que supuestamente somos conocidos por obligar a nuestros miembros a donar un riñón. Pero la imagen que él mismo usó debajo de ese tuit como supuesta evidencia, literalmente dice que en realidad somos conocidos por nuestro altruismo. ¿Y qué es el altruismo? Una simple búsqueda en Google revela que es la diligencia en procurar el bien ajeno, aún a costa del propio. Otra definición dice, tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso en contra del interés propio. Incluso otra definición dice que consiste en la motivación para actuar de manera consciente, voluntaria y desinteresada con el objetivo de ayudar o generar bienestar en los demás. Así que podemos ver que la misma imagen que Pablo Salum posteó, lejos de decir que somos conocidos por obligar a las personas a donar un riñón o de estar involucrados en el tráfico de órganos y turismo de trasplantes, dice que somos conocidos por actuar de manera consciente, voluntaria y desinteresada con el objetivo de ayudar o generar bienestar en los demás. O sea que la misma imagen que él posteó
indica que esto de que somos conocidos por obligar a miembros a donar un riñón es otra mentira de Pablo Salum. Sin embargo, la imagen también se refiere a acciones controvertidas, particularmente en relación a la donación de órganos a desconocidos. Ahora, acciones controvertidas simplemente significa que son acciones que generan discusión y dan lugar a opiniones contrapuestas. Y en particular, la controversia tiene que ver con el hecho de que nuestra comunidad está oficialmente a favor de la donación altruista de órganos en vida y que varios de nuestros miembros han donado un riñón de manera altruista para salvar la vida de otras personas. ¿Qué es la donación altruista de riñones? Este sitio dice que el donante renal altruista o buen samaritano es aquella persona que dona un riñón a un desconocido que necesita un trasplante. Pero por si quedase duda, mira cómo en el siguiente clip parece que Pablo Salum se da cuenta que se pisa solo y destruye su propio argumento sobre el tráfico de órganos cuando él confirma en voz alta que las donaciones de riñones que hicieron nuestros miembros fueron gratuitas, y se queda sin palabras y decide cambiar el tema. Inclusive cuando hablamos del tema de los riñones, hay documentales que prueban esto, y de hecho ellos mismos afirman y aseguran que más de la mitad de sus adeptos ya han donado sus órganos, su riñón. No lo estamos inventando, ¿eh? ¿A qué tiene una captura, por ejemplo? Los cristianos que dieron sus riñones gratis. ¿Saben cuál es la regla? Los cristianos que dieron sus riñones gratis. Los cristianos que dieron sus riñones gratis. Ese era el título del artículo y es el resumen correcto de toda la controversia sobre el tema. Ahora, como parte de su estrategia de convencer al público de que nosotros estamos involucrados en delitos graves, Pablo Salum ha dicho que incluso esto de donar un riñón gratuitamente a un desconocido es ilegal hoy en día en países como el Reino Unido, y que las autoridades consideran que cualquier persona que quiera donar un riñón de manera altruista para salvar la vida de una persona desconocida es en realidad una persona que no está en su sano juicio. Si vos sos un ser querido, sos un amigo, no pasa nada, lo podés donar. Ahora, lo que no está permitido es que un desconocido entregue órganos a un desconocido porque sí. ¿Por qué? Porque la justicia lo deja muy en claro que una persona que accede a este tipo de acción no está en su sano juicio. Hablando de entregar un órgano porque sí, a un desconocido. La justicia lo deja muy en claro que no está en su sano juicio. Esto está tipificado en la ley del Reino Unido, ¿eh? Por eso hay fuertes multas y hay prisión para todo aquel que evada esta ley. No lo estamos inventando, ¿eh? Esto está tipificado en la ley del Reino Unido, ¿eh? Por eso hay fuertes multas y hay prisión. No lo estamos inventando, ¿eh? ¿Será verdad que no lo está inventando? ¿Alguno de sus fans se habrá tomado la molestia de hacer una simple búsqueda en Google para verificar si en el Reino Unido está prohibido donar un riñón a una persona desconocida y si las autoridades consideran que cualquier persona que lo quiera hacer es una persona que no está en su sano juicio? Fijémonos juntos. Si preguntamos en Google, ¿es ilegal donar un riñón a una persona desconocida en el Reino Unido? La respuesta inmediata es, en el Reino Unido, igual que en muchos otros países, se permite desde el 2006 llevar a cabo una donación de órgano de una persona viva a un extraño. ¿Por qué será entonces que Pablo Salum dice 16 años después, en el 2022, que si uno quiere donar un riñón a un desconocido en el Reino Unido, le van a imponer fuertes multas y lo van a meter preso? Para mí es porque a Pablo Salum claramente no le importa la verdad y está dispuesto a usar cualquier mentira, distorsión o información desactualizada
con tal de que le sirva para su campaña de desinformación contra nosotros. Incluso si nos fijamos en la página oficial de la NHS, el Sistema de Salud Nacional del Reino Unido, podemos ver que, lejos de decir que las personas que quieran donar un riñón a un desconocido son personas que no están en su sano juicio, dice que a tal persona se lo denomina un donante altruista. Y específicamente dice que ofrecerse voluntariamente para ofrecer un riñón es algo maravilloso. Así que esto de que las autoridades consideran que los donantes altruistas son personas que no están en su sano juicio es otra mentira más. Pero obviamente Pablo Salum no puede ir a los medios de comunicación hablando de los cristianos que dieron sus riñones gratis, porque eso arruinaría su negocio del miedo a las sectas. Por eso es que, al no tener prueba alguna sobre el tráfico de órganos y turismo de trasplantes, lo único que le queda es insinuar, hacer preguntas retóricas y omitir esa información sobre los cristianos que dieron sus riñones gratis, para así influenciar a los demás en creer que somos culpables de los delitos que involucran la compra y venta de órganos. De antemano, quizás ya tiene vendido el producto. ¿Cuánto puede salir un órgano en un país como Estados Unidos, que no hay sanidad pública y que sale carísimo cualquier cosa? Imagínense en esos lugares el dinero que puede salir un órgano, un riñón. Imagínense el dinero que puede salir un órgano. Pablo. Esta organización coercitiva, lo más grave que tiene es que están vinculados al tráfico de órganos y al turismo de trasplantes. Estás hablando de tráfico de órganos, utilizando la voluntad de los fieles, llevándoselos a otros países, así que me imagino que tiene que haber una devolución importante de dinero en otra denominación como euros, sí, pero, o bueno, dólares. pero Entonces, que no porque- pase desapercibido Pero esto eso que es está lo que se diciendo sospecha, Pablo. porque- Como si eso fuera poco, Pablo Salum también implantó una teoría de conspiración en la que supuestamente hemos hecho algún trato con alguien en el poder para que cambiasen las leyes y nos permitan donar órganos. Inclusive han intentado, a través de una persona, modificar los estatutos de sanidad Bueno, por eso para te que digo. los permitan donar órganos. Increíble. Inclusive han intentado modificar los estatutos de sanidad. Bueno, Pero esto habla del poder real que tienen, de la estructura que llevan adelante y de cómo seguramente compran voluntades en distintos lugares para llevar adelante los objetivos que ellos tienen. Para mí son claramente económicos. Es Y, imposible chicos, que un todo esto riñón, lo hagan por voluntad. Es y, imposible chicos, que un todo esto riñón, lo hagan por voluntad. No, no es imposible que lo hagamos por voluntad y por amor. Por empezar, no somos las únicas personas en el mundo que hayan donado órganos de manera altruista, como por ejemplo esta médica que donó un riñón a un desconocido para hacer su parte en reducir la lista de espera, o como esta joven de México que donó un riñón a una persona desconocida que estaba pidiendo ayuda por medio de Facebook, y cuenta su historia en el video disponible abajo en la descripción. O como en este artículo donde varias personas que han donado de manera altruista en España comentan sobre sus experiencias, diciendo que era una experiencia positiva y que lo volverían a hacer si pudieran. Pero tampoco es imposible entender por qué algunos cristianos que se dedican a vivir y difundir las enseñanzas de Jesús quieran salvar la vida de otras personas de manera gratuita, ya que es un concepto totalmente consistente con el mensaje de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo y de hacer las cosas por amor y no por ganancia material. Y especialmente cuando nuestra comunidad específicamente es conocida por enseñar constantemente en contra del materialismo y a favor de trabajar motivados por amor y no por dinero. Solo se vuelve imposible entenderlo cuando las personas son engañadas por las mentiras, las distorsiones y los prejuicios que promueven los antisectas como Pablo Salum. Pablo Salum, por supuesto, tuvo muchas oportunidades para aclarar que, en realidad,
somos conocidos por dar nuestros riñones gratis, pero ya que eso destruiría su plan de instalar la mentira de que estamos involucrados en el tráfico de órganos, lo que hizo en vez fue reforzar la mentira por medio de hablar de cifras exageradas sobre el valor de los órganos en el mercado negro. Es Y, imposible chicos, que un todo esto lo riñón- hagan por voluntad. Un riñón, vos podés consultar, se hablan de cifras, 350.000 euros. Quedé impactado, $350.000 un riñón se está pagando en cualquier parte del mundo, por eso los hacen viajar. Si llevan a porque hay personas mucha que terminan plata en firmando juego. es porque hay mucha plata, no lo van a llegar a un lugar a donde Sí, no, lo que le paguen ¿saben? termine siendo insignificante. Todo esto es mentira, por supuesto. Pero Pablo Salum, por medio de insinuaciones y preguntas retóricas, también trató de implantar la idea de que las donaciones se llevaron a cabo en países ricos porque ahí es donde supuestamente se cobra dinero por los órganos. Y hasta argumenta que donamos en esos países para no estar bajo la lupa. ¿Por qué siempre lo llevan a países con mucho dinero a donar? ¿Qué, no hay en África gente que necesita riñones? Raro, ¿no? Que lo llevan a países donde sale mucho dinero. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Reino Unido, Australia mismo. Qué raro, ¿no? Y nunca lo hacen en lugares donde están muy bajo la lupa. Y nunca lo hacen en lugares donde están muy bajo la lupa. A ver, por empezar, recuerden que hace 20 años atrás, cuando miembros de nuestra comunidad empezaron con todo este tema de la donación altruista de órganos, no había muchos lugares donde se llevaban a cabo esas operaciones. Los primeros miembros que donaron invitaron a los medios de comunicación para filmar todo el proceso y donaron sus respectivos riñones en los Estados Unidos. El documental se llamó Riñones para Jesús y el periodista que produjo el documental, John Ronson, fue el que escribió el artículo que titulaba Los cristianos que dan sus riñones gratis. Cuando salió el documental, varias personas de países de habla inglés se empezaron a poner en contacto con nosotros para pedirnos ayuda, sea para ellos o para un pariente que necesitaba un riñón, sabiendo que las donaciones se hacían gratuitamente. Fue por eso que las operaciones se hicieron mayormente en países de habla inglés o donde sea que el receptor del riñón podía llevar a cabo la operación. Jamás hubo obligación o siquiera presión en nuestros miembros para donar. Ni siquiera tienen que dar explicaciones de por qué no quieren donar. Ninguna persona en nuestra comunidad ha sido alguna vez cuestionado o criticado o tratado de alguna manera negativa por no ofrecerse a donar, y ninguna persona que haya donado un riñón ha recibido algún beneficio material ni ha sido tratado de manera especial en nuestra comunidad, salvo en cuanto a su cuidado durante el tiempo de recuperación. En nuestra comunidad, donar un riñón, al igual que donar sangre, no te da ninguna ventaja, y no donar no te perjudica en nada. Es una decisión completamente libre. Sin embargo, a medida que más donaciones se llevaron a cabo, y más miembros reportaron sus experiencias positivas con todo el proceso, otros miembros fueron inspirados a querer donar también. Así fue que a lo largo de los últimos 20 años, cerca de 30 personas de nuestra comunidad, incluyendo algunos ex miembros, han donado órganos de manera totalmente voluntaria y gratuita para salvarle la vida a desconocidos. Ahora que saben exactamente lo que pasó, pueden entender por qué se llevaron a cabo las operaciones en países como los Estados Unidos, Australia, el Reino Unido y otros países desarrollados, y no en África. Tomando en cuenta también que la donación altruista de órganos no es algo muy común ni bien establecido en países en África. Sin mencionar que los estándares de los hospitales no son los mismos. No veo por qué miembros de nuestra comunidad deben sentirse presionadas por personas como Pablo Salum en tener que donar órganos en lugares particulares donde los riesgos son mayores, simplemente para evitar que él y otras personas prejuiciosas especulen injustamente sobre nuestras motivaciones. Pero quiero responder a esto que dijo Pablo Salum de que nunca donamos en lugares donde estamos bajo la lupa. Como hemos visto,
Las primeras donaciones se llevaron a cabo bajo la lupa de los medios de comunicación, que filmaron un documental cubriendo todo el proceso. Pero no solo esas, sino que varias de las donaciones de órganos de nuestros miembros también fueron reportados y filmados por los medios de comunicación, incluyendo canales como CNN, CBC de Canadá, ABC de Australia y otros. No solo eso, sino como dije, las operaciones no se llevaron a cabo en África o en otras regiones que son notorias por su falta de controles, sino en países donde hay muy altos estándares y en algunos de los hospitales más prestigiosos del mundo, donde hay rigurosas pruebas físicas y psicológicas para cualquier potencial donante. Por todas esas razones, puedo decir con toda la confianza de que no existe algún otro grupo de personas que haya estado más bajo la lupa respecto a la donación de órganos que nosotros. Así que esto de nunca estar bajo la lupa es claramente otro invento de Pablo Salum. De todos modos, es claro que toda la evidencia demuestra que Pablo Salum ha mentido y 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 ha mentido. Claramente ha mentido reiteradas veces sobre este tema, tal como vimos que lo hizo sobre otro tema en el video llamado Pablo Salum miente sobre los Jesus Christians. Pero otra mentira que Pablo Salum creó es que supuestamente hay artículos en la página de Jesus Christians que dan evidencias de tráfico de órganos, pero que nosotros los tenemos escondidos del público para que no se puedan encontrar salvo si uno se registra. Pero voy a mostrar evidencia concreta que refuta de manera contundente esa mentira, como también otras mentiras más graves que Pablo Salum dijo sobre todo este tema de la donación de órganos en el video que aparece ahora en pantalla o abajo en la descripción.